Y ya iniciamos la grabación. Les comparto entonces el tema del día de hoy. Estamos viendo, vamos a iniciar todo referente al IVA, así vamos tratando todo lo después, trataremos lo referente a la retención en la fuente, incluyendo la retención de IVA. Están viendo la diapositiva, ¿cierto? Vamos a apagar la cámara mía para que no tenga problemas con los datos. Cuando quieren hacer una pregunta, por favor me hablan, me interrumpen, porque cuando estoy en la diapositiva no veo si levantan la mano o escriben algún mensaje en el chat. Entonces pueden interrumpir para hacer la pregunta. Hablemos del IVA. Muchos ya han tratado este tema, sea por su trabajo, en cultura, han tocado ejercicios con IVA, calculaciones de IVA, sí, innumerables circunstancias. Alguna vez todos hemos tenido que escuchar la palabra, incluso por inercia, cuando estamos comprando y miramos la factura, vemos que nos están cobrando un IVA. Cuando vamos a los supermercados, a los grandes almacenes de cadena, vemos que en la facturación nos facturan IVA, y también vemos que algunos productos están grabados, otros productos no están grabados. Miramos en la factura, si la empezamos a detallar, miramos que algunos productos están grabados con una tarifa, otros productos están grabados con una tarifa, y otros productos sencillamente no tienen ninguna tarifa. Entonces nos preguntamos por qué. Eso es sencillo. Eso está tipificado en nuestra norma tributaria. ¿Cuál es nuestra norma tributaria? Nuestra norma tributaria es el estatuto tributario. ¿Me están escuchando todos, cierto? Si cuando no escuchen me avisan, por favor. Sí, profe. Ok. Nuestra norma tributaria es el estatuto tributario, que es un decreto. Es el decreto 624 de 1989. Y ustedes dirán, ¿y está vigente en la actualidad? Sí, está vigente. Lo que se le ha incorporado es nuevos decretos, nuevas leyes que se incorporan a ese estatuto y modifican algunos artículos de ese decreto. Mira que lo que salen son leyes. Esas leyes modifican artículos a ese decreto. Son las llamadas reformas tributarias. En los últimos 4 años hemos tenido muchas reformas tributarias. Incluso una que no duró un año. Recuerden que la ley 1943 fue reemplazada con la reforma tributaria 2010 del 2019. Hemos tenido entonces muchas reformas tributarias que van reemplazando algunos artículos, suprimen algunos artículos del estatuto tributario, y también algunos artículos son demandados ante la Corte Constitucional y esta los declara inexequibles o inconstitucional. Incluso todo el artículo o parte del artículo. La Corte puede declarar todo el artículo, parte del artículo, literales del artículo, algunos párrafos o palabras de un artículo, porque son demandados por la norma. Y si ustedes encuentran, entonces entran en el estatuto tributario en internet, van a mirar que encuentran el artículo y van a ver que algunos literales o algunos numerales están tachados. Y debajo le explican que han sido declarados inexequibles por sentencia tal, le dicen hasta la sentencia, o modificado por la ley tal. O sea, el estatuto le va identificando cuáles han sido las modificaciones que ha tenido ese artículo de nuestro estatuto. El título preliminar, en el libro 1 está lo que es referente al impuesto de renta, y en el libro 2 está todo lo correspondiente a retención en la fuente. Ahí estamos encontrando las disposiciones generales, las obligaciones que tiene el agente retenedor, los conceptos sujetos a retención. Luego en ese capítulo vienen que son los ingresos laborales, los dividendos y participaciones, honorarios, comisiones,
rendimientos, servicios, arrendamientos, rendimientos financieros, enajenación de activos fijos de personas naturales, otros ingresos tributarios, loterías, rifas, apuestas y similares, patrimonio, por pagos al exterior, y sigue. En el libro tercero vamos a encontrar todo lo referente al impuesto sobre las ventas. En su título 1, el hecho general del impuesto. En su título 2, la causación del impuesto. En su título 3, las responsables del impuesto. En su título 4, la base gravable. En su título 5, las tarifas. En su título 6, los bienes exentos. En su título 7, determinación del impuesto a cargo de responsable del régimen común. Lo del régimen simplificado, que ya cambió, eso fue modificado, ya saben que no existe ese como régimen simplificado, sino como no responsable. Su título 9, procedimientos y actuaciones especiales. Y así, en su libro cuarto, el impuesto de timbre nacional. Y en el libro quinto, el procedimiento tributario. Todo referente al procedimiento tributario, las acciones que tiene el contribuyente para hacer su legítima defensa ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales cuando le cargan un pliego de cargos, citándole que no ha pagado cierto impuesto o que lo liquidó mal. Esto tienen le va a ser ese procedimiento que tiene que hacer usted en la defensa de esa acción que le está haciendo la Administración de Impuestos, y que usted puede acceder y defenderse. O si usted ya ve que sí, verdad, cometió el pecado, cómo subsana ese pecado, la forma, lo que tiene que pagar, sanciones, intereses y demás cargos a la administración para subsanar ese error. El IVA, entonces, tenemos las características, que es nuestro tema 1, esta característica del impuesto sobre las ventas. ¿Qué es el impuesto sobre las ventas? Es un impuesto del orden nacional, ¿sí? Que es un impuesto nacional. Los impuestos pueden ser nacionales, pueden ser nacionales, pueden ser departamentales y municipales. Un momento, por favor, un momento. Un momento, por favor. Profe, no veo la diapositiva. Sí, un momento, dejé de compartir, un momento, ya les comparto.
No escucho nada. Bueno, seguimos, no estábamos en silencio un momento. Seguimos entonces. Decimos entonces que el tema en las características del IVA es un impuesto del orden nacional. ¿Por qué es nacional? Porque es del orden de los tributos nacionales. Vamos a ver después que es un impuesto indirecto, etcétera, pero es un impuesto nacional. Existen impuestos nacionales, impuestos del orden departamental e impuestos del orden municipal. Del orden departamental vamos a encontrar como el impuesto a la cerveza, el impuesto a vehicular. Del orden municipal vamos a encontrar el impuesto de industria y comercio, que es un impuesto indirecto también, el impuesto el impuesto predial, que es un impuesto directo. Entonces, cada territorialidad va a tener su impuesto. En este caso, ¿esto a dónde va? Cuando decimos que es el orden nacional, va a parar a las arcas, al Tesoro Nacional de la Nación. ¿A través de quién? ¿Quién es la entidad que lo recauda? A través de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. Es la entidad que recauda ese y lo manda al Tesoro Nacional. ¿Qué hace el Tesoro Nacional con este impuesto? Cuando ya lo tiene en sus cuentas bancarias, lo distribuye, es su fuente de financiación de su presupuesto. Recordemos lo que vimos en presupuesto público 1 o 2. Esa es la fuente, una fuente de financiación es el presupuesto. ¿Qué hacemos? Entonces ya va a ser en inversión, infraestructura, carretera, hospitales, educación, pago de maestros, pago de médicos, muchas cosas, pago de la policía. O sea, ya ese impuesto tiene su destinación específica y distribuido de acuerdo a las necesidades, después de ser recaudado. Es indirecto, que no se graba, no lo graba directamente, sino un consumidor tiene intermediario. Solamente lo pagan aquellas personas. ¿Por qué es indirecto? Porque lo pagamos nosotros al comprar una mercancía, estamos pagando un impuesto que no sabía, pero nos toca pagar porque está junto en la misma mercancía grabada. Es de naturaleza real. Vamos a ver todo eso porque es real y de causación instantánea. No es que vamos a causar después, se causa instantáneamente en el momento en que se da y de régimen general. Entonces, todo esto vamos a definir cada una porque del orden nacional, indirecto, de naturaleza real, de causación instantánea y de régimen general. Es un impuesto. ¿Por qué es impuesto? Por consistir en que es una obligación pecuniaria que debe sufragar el sujeto pasivo sin ninguna contraprestación. Los impuestos, cuando usted no recibe ninguna contraprestación, es impuesto. Cuando usted recibe una contraprestación, es una tasa. Las tasas más comunes, el ejemplo que tenemos, es cuando usted paga peaje. ¿Cuál es la contraprestación? El servicio de carretera en buen estado que usted va a encontrar. Los servicios de ambulancia, de grúa, al pagar usted ese peaje. Eso es una tasa. Tasas o contribuciones, usted recibe contraprestación. Mientras que el impuesto usted directamente no recibe una contraprestación. Usted por pagar el peaje pasa, le dan pase y utiliza. Pero si usted paga impuestos no va a decir, como yo pagué impuestos, este pedacito de carretera es mío. Yo pagué 1 millón de pesos, ¿cuánto vale esta carretera? No vale 100 millones de pesos. Bueno, entonces de estos 3 metros son míos porque yo no tiene ninguna contraprestación, el Estado no le va a dar, o un servicio. Entonces dice, como yo estoy pagando impuestos, a mí me tienen que dar en primer lugar cuando vaya a una clínica. No depende de eso, un hospital público. O en la universidad me tienen que dar el cupo de mi hijo. No tiene ninguna contraprestación. Que paga impuestos para todo. Es su deber como ciudadano constitucionalmente de pagar impuestos para que el Estado pueda sufragar esas necesidades que tienen todos los colombianos para ser distribuidos a todos los colombianos. Es del orden nacional, porque su ámbito de aplicación, ya lo dijimos, lo constituye el territorio nacional. Y es el titular de la deuda tributaria, es la nación, Colombia.
aquí en nuestro país. Es indirecto porque el contribuyente, entendido Impuesto como... indirecto, profe, disculpe que no escuché bien. Es indirecto, indirecto. El IVA es un impuesto indirecto. Eso no le escuché. Que no Es le indirecto. escuché. El IVA es indirecto. Mientras que la Ok, renta es un ok. impuesto directo. Si usted tiene ingresos, si usted tiene salarios, si usted tiene patrimonio, propiedades, es un impuesto directo porque grava sus ingresos, su patrimonio. Por eso que la renta es un impuesto directo. Mientras que el IVA es un impuesto indirecto. ¿Por qué indirecto? El contribuyente es quien efectivamente asume la carga económica del impuesto. Vamos a ver que hay una carga económica como el sujeto activo, que es la nación, acreedor de la obligación tributaria, media un intermediario denominado responsable. ¿Quién es responsable? El que genera el IVA. Entonces, jurídicamente, quien asume la responsabilidad del impuesto frente al Estado no es el sujeto pasivo económico, sino el responsable. Miren que van a haber dos sujetos. Va a haber un sujeto pasivo económico y un sujeto pasivo que es el que va a pagar el gravamen. Es de naturaleza real, por cuanto afecta o recae sobre bienes y servicios sin consideración alguna a la calidad de personas que intervienen en la operación. Aquí no interviene de que la persona gane, por ejemplo, la cantidad de personas, no, que vamos a hacer a las personas que ganen más de 2 millones de pesos. No. Pero fue una pregunta, profe. Sí, dígame. O sea, que en este caso el sujeto activo, la nación, y el sujeto pasivo, el responsable de IVA. El responsable, sí, señor. El sujeto generador, ok. Pero van a haber dos sujetos pasivos. El responsable, que es el que lo recauda, y el sujeto pasivo, que es el que lo paga. Los que lo pagan al final, el consumidor final. Listo. Tenemos entonces, estamos diciendo que por qué es de naturaleza real, porque se cae sobre los bienes sin determinar la calidad alguna de las personas que intervienen en la operación. No me interesa si gana más, si gana menos. Ese bien o servicio grabado, y usted, si lo quiere adquirir, lo tiene que cancelar. Ahora mismo lo que se le está dando es ese equilibrio económico que se está dando con la devolución de ese IVA a las personas más vulnerables. Pero no, la nación no está diciendo, ustedes son las personas vulnerables. Bueno, demuéstreme que ustedes compraron productos con IVA para devolvérselo. Indistintamente, la nación está diciendo que indistintamente usted está pagando al momento de adquirir un bien grabado, al momento de comprar un lapicero, al momento de comprar las damas, al momento de comprar un labial, al momento de comprar un perfume, usted está ya recibiendo un producto grabado. Entonces la nación no le dice, bueno, yo le voy a devolver el IVA, demuéstreme que usted cuánto compró para devolvérselo. No, indistintamente asume que las personas más vulnerables de los estratos 1 y 2 que están en el CISBEN son los más vulnerables y les está haciendo la devolución de ese IVA. Es un impuesto de causación instantánea, porque el hecho generador del impuesto tiene ocurrencia en un instante o momento preciso. Aunque para una adecuada administración, la declaración se presenta en periodos bimestrales o cuatrimestrales. Resulta que también ahora hay periodos cuatrimestrales y periodos anuales, de acuerdo a los ingresos. De acuerdo a los ingresos vamos a tener periodos bimestrales, cuatrimestrales cada 4 meses y anuales. Algunos dicen, no, pero no están los anuales. Sí, ahora con los de régimen simples, de tributación simple, la tributación del IVA para ese régimen es anual. En consecuencia, para efecto de establecer la vigencia del impuesto, se debe acudir a la regla consagrada en el artículo 338 de la Constitución Política. Luego leemos ese artículo. Entonces, es instantáneo. En el momento de que usted compra el producto, listo, usted está causando ese IVA. Mientras el producto está grabado ahí, pero si nadie lo compra, si usted no lo factura, es un producto que usted no puede decir, yo generé un IVA, no lo ha generado porque no lo ha vendido, no se ha causado.
Es un impuesto de régimen de gravamen general, conforme con el cual la regla general es la causación del impuesto y la excepción la constituye las exclusiones expresamente contempladas con la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todo está grabado, pero vamos a encontrar unos artículos en nuestro estatuto tributario que nos dice estos bienes no van a estar grabados, van a estar excluidos, estos servicios van a estar excluidos. En otro artículo vamos a encontrar que va a decir estos bienes están exentos o estos servicios están exentos. Por lo tanto, cuando vamos al estatuto tributario, no vamos a encontrar artículo como tal de bienes grabados. En el artículo 9000 del estatuto tributario, estos son los artículos grabados. No. Por norma general, el gobierno, la administración de impuestos lo que hace es todo está grabado y lo que no se consagre en esos artículos o normas especiales, leyes especiales, está grabado. Entonces es más sencillo decir, sacar una lista de lo que no está grabado exento, de servicios no grabados exentos, o regiones donde no opera el IVA, como San Andrés Profe, Isla. es más fácil sacarlo lo que no está grabado porque es poquito. Correcto. Lo que está grabado hay demasiadas cosas. Eso, entonces la norma es, todo está grabado, exceptuando lo que esté exento o excluido, o lo que en la norma, la disposición, la ley, en algunos departamentos también los exceptúan, como en el Amazonas, en San Andrés Islas, en los llanos orientales. Vemos este mapa mental, mapa conceptual de esas características del IVA, que es indirecto, ya sabemos, porque responsables son compradores diferentes. El responsable y el comprador son diferentes. ¿Quién es responsable? El generador que genere y que está obligado a presentarlo después a la administración de impuestos. Yo lo genero y se lo cobro a usted en la factura. Y lo tengo que presentar a la administración haciendo la diferencia entre los IVAs que me generaron a mí al momento de comprar y los IVAs que yo generé al momento de vender el bien o el servicio. Es real, recae sobre hechos generadores. Es instantáneo, no existe un periodo impositivo. Es proporcional, tarifa independiente de la cuantía. Pues de que independiente de la va a haber unas tarifas, pero ya esos son artículos que va a especificar las tarifas diferenciales. Pero de acuerdo a la cuantía, es el caso. Miren que por eso que el IVA también gana una persona, un ejemplo, que va a vender un artículo que cuesta 100,000 pesos. Lo compró, vamos a hacer el hecho. Primero lo compró en 100,000 pesos. El artículo grabado a la tarifa general del 19%. Luego pagó por ese artículo 119,000 pesos. Él lo comercializa y dice que va a tener un margen de rentabilidad del 30%. Quiere ganarse el 30% en la venta de ese artículo. Como él es responsable, no va a tomar entonces 119 y lo va a multiplicar por el 30%. No. La utilidad la debe generar antes del impuesto. Toma los 100 porque él lleva un sistema de inventario permanente. Le aplica el 30%. Quedaría 30,000 pesos. Más los 100. El valor antes de IVA de ese artículo con el margen de rentabilidad sería de 130 pesos. A esos 130 pesos ahora sí le multiplicamos por el 19% y nos da un IVA de 24,700 pesos. Entonces miren que el IVA está sobre la rentabilidad. Si él hace la diferencia en el IVA que pagó, va a pagar el IVA. Ahora mismo solamente fueron las únicas ventas que tuvo. Va a pagar el IVA, sería 24,700 menos 19,000 pesos. Pagaría un IVA ¿de cuánto?
24.700 menos 19.000, pagaría un IVA de 5.700, 6.000 pesos, aplicando el artículo 577 del Estatuto Tributario, donde todo se lleva a múltiplo de 1.000. Si pasa de 500, desde 500 en adelante lo llevo al siguiente múltiplo de 1.000. En este caso nos da 5.700, lleva un múltiplo de 1.000 más cercano, que es 6.000. Ahí sería mi impuesto del IVA de 6.000 pesos. Es objetivo, no se tiene en cuenta la calidad de las personas. Y es general porque recae sobre hechos generadores. Todos los hechos generadores va a recaer el impuesto. Recordemos entonces, además se puede señalar que el impuesto sobre las ventas es un gravamen al consumo, bajo la modalidad de valor agregado en cada una de las etapas del ciclo económico del bien. Para que el impuesto causado sea efectivamente recibido por el Estado, se requiere que en la operación intervenga uno de los sujetos a los cuales la ley ha conferido la calidad de responsable del tributo. Si soy responsable, ya tengo la calidad de estar respondiendo ante el Estado de ese impuesto. Y cuando decimos aquí en todas las etapas del ciclo económico, no quiere decir, por ejemplo, que un productor que produzca bolsos para caballeros compra la materia prima, sistema de costos, vamos a hacer un sistema de costos por proceso. Sistema de costos por proceso, en el primer proceso es el corte de la materia prima, tiene materia prima, sería el cuero, pegantes, hilo, mano de obra directa, los trabajadores, las horas que se dediquen, incluyendo esas horas, vamos a tener todo lo referente a las prestaciones sociales de ese trabajador de fábrica y los costos indirectos de fabricación. Si existen costos adicionales, como los costos outsourcing, que son cuando la persona no tiene la maquinaria, no tiene la capacidad, contrata a otra para que le haga, por ejemplo, no tiene para hacer las correas, coser las correas, no tiene esa máquina, y otra persona sí, entonces esa persona le presta y cose las correas, ese sería un outsourcing, va dentro de esos nuevos costos, sería una clase de costos, un cuarto elemento del costo. Pero cuando la persona adquiere la materia prima, entonces compró el producto, y si ese producto es grabado, el hilo, por ejemplo, grabado, no quiere decir que cuando vaya a utilizar el hilo, él genere IVA de ese hilo. Ah, que el hilo me costó 100 pesos más el 19%, este IVA lo voy a colocar por 119. No, que ese IVA no hace parte del proceso productivo. Hace parte del proceso productivo ya es la comercialización efectiva de ese bien terminado. Cuando ya termina usted el bien, listo, después de aplicarle la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación, tengo ya un producto terminado que con todos los costos 300.000 pesos y quiero ganarme un margen de utilidad de 40%, porque todavía me falta descontar los gastos administrativos y de venta. Le aplico un 40%, sería 120.000. Ese precio de venta de ese bolso sin IVA es de 420, más el IVA es 19%, me está dando el precio total definitivo de ese bolso en 500 y algo. Ahí sí estoy aplicando ese ciclo productivo. Y ya me descontaría si en la compra de esa materia prima, cuando compré ese hilo, cuando compré ese pegante, cuando compré ese cuero procesado, me lo descuento ya como un IVA descontable para poder pagarlo a la administración. Entonces, en este orden de ideas, miremos este llamado que está aquí, nos dice que la definición, una definición que el IVA es un impuesto al valor agregado, es un tributo, que es tributario, un impuesto del orden nacional que recae sobre la venta de bienes, en el artículo 421,
la prestación de servicios en el artículo primero del decreto 1372 del 92 y su reforma, y en las diferentes etapas del ciclo económico, sea producción, comercialización, distribución, importación. Es un gravamen indirecto que se da bajo la modalidad de valor agregado y se aplica a los diferentes ciclos económicos. ¿Cuál otro tiene estas mismas características? El impuesto al consumo. ¿Cierto? ¿Cierto que el impuesto al consumo tiene las mismas características del IVA? ¿Quién es el que paga el consumidor final, ¿cierto? De ciertos... El consumidor final. De restaurantes, de empresas que distribuyen comidas, de algunos vehículos pagan impuesto al consumo. El consumidor final tiene las mismas características, un impuesto indirecto. El IVA, entonces, grava el valor que agregue el contribuyente al bien, al servicio, bien sea por el mayor valor que adquiere el producto al transformarse o por la utilidad que recibe el comerciante en la venta. Fueron los dos ejemplos que le puse. Por el mayor valor que adquiere el producto al transformarse, ya el ejemplo que les puse, que les dije anteriormente, la producción de ese maletín para caballero. Tengo que dar un mayor valor, ahí genero mi IVA. O al momento de comercializarlo, que es lo que más se da a ustedes. Miren que ese producto todavía, ese maletín, podemos seguir. Yo soy el productor, lo vendo a un almacén de cadena. Ese almacén de cadena lo compró, mire que yo se lo vendí por 420 más IVA. 420 por el 19. O sea, yo se lo vendí por 499.800. Cuando ese almacén de cadena lo va a comercializar, él dice 420 porque no puede colocar el IVA, 420. Y él dice, yo también me quiero ganar el 40% porque aquí pago arriendo, pago personal, pago impuestos, pago vigilancia. Ese es más o menos mi margen mi margen de rentabilidad. Y le incremento en 168. Ya lo venden 588 más IVA por el 19%, 111.000. Ya lo vendo en 699.720 al consumidor final. Y así sucesivamente. Y ese consumidor final es una persona que también es responsable y que él tiene un almacén, lo compró aquí en Sincelejo, pero él tiene un almacén por allá en Guaranda, en los Montes de María, en los finales del sur de Bolívar. Y él se lleva de aquí y los comercializa allá. También tiene quien se lo compre también, de ahí compra el producto y de ahí le hace su margen de utilidad y así sucesivamente. Entre más etapas tenga, entre más intermediarios tenga, se va encareciendo más el IVA y la administración va ganando. Mire que si IVA va ganando en varias etapas. Gana IVA con el productor, la administración. Gana IVA con el que lo comercializó acá en el centro comercial. Y nuevamente vuelve a ganar ese IVA cuando ese que lo compró en el centro comercial lo comercializa ya al consumidor final. Entonces, en varias etapas está adquiriendo el gravamen. Fiscalmente, el IVA se fundamenta en la diferencia entre el valor de la base gravable en la venta de bienes o prestación de servicios por parte del responsable y sobre los cuales facturó el IVA, y el valor de la base gravable de los insumos en que incurrió y sobre los cuales pagó el IVA, costos y gastos. El ejemplo, 100.000 pesos más IVA de 19% me da 119.000 pesos. Yo lo vendí por 119. O lo compré, perdón, por 119.000. Me costó 100.000 más el IVA y lo comercializo con un margen de rentabilidad del 30%. Me da entonces, tengo una ganancia en el IVA de 24.700 en ese IVA, menos 19.000. Tengo 5.700, que es 6.000 redondeando por el artículo 577, lo redondeo a 6.000, que es lo que tengo que pagar. Entonces la diferencia entre esos dos, entre el responsable que lo comercializa
y el que lo comercializa o lo produce. Y miren, claro ahí, graba la porción del valor agregado que no haya sido sometido al IVA, porque no puedo cobrarle impuestos sobre impuestos nuevamente. Continuamos entonces con nuestra diapositiva. En este ejemplo, vemos más claro lo que queremos tipificar ahí. Es lo que ya habíamos dicho con nosotros. Nos dice este ejercicio que en el valor agregado, un productor adquiere materias primas. Es un productor, o sea, se adquiere materias primas para transformarlas, porque es productor. Utiliza sistema de costos. Adquiere materias primas por un valor de 100 pesos. Grabada la tarifa general del IVA. La tarifa general que es el 19%. ¿Cuánto vale esta transacción? Sencillo. 100 por el 19% nos da un IVA de 19 y toda esta transacción vale entonces ¿cuánto? 119 pesos. Profe, disculpe, usted está compartiendo pantalla. Sí, señor, ¿no se está viendo? Ah, yo no lo estoy viendo. Los demás compañeros. Ah, sí, mire, se dejó de compartir. Tienen que avisarme, eso es. Avíseme, porque yo estoy acá en la diapositiva y creo que estoy compartiendo. Ahora sí. Ahora sí lo están viendo. Todavía no, profe. Ahora sí, ahora sí. Sí, profe, ya. Ok, así avíseme cuando algo, si no escuchan o avíseme a ver qué pasó. De pronto uno le da aquí y apaga el micrófono o algo. O se le da por error y se lo saca de la diapositiva. El ejercicio nos dice que un productor adquiere materias primas por un valor de 100 pesos, grabadas a la tarifa general del IVA. ¿Cuánto vale esta transacción? Entonces es sencillo, 100 por el 19%, ¿cierto? Que es la tarifa general del IVA, y un IVA de 19 pesos. Toda esa transacción, nos pregunta cuánto vale esa transacción, vale 119 pesos. Segundo, el productor transforma las materias primas y elabora un producto terminado que vende a un comerciante por 200 pesos, grabado a la tarifa general del IVA. ¿Cuánto vale esta transacción? Entonces, vamos a hacer los elementos del costo que este productor tuvo que hacer para producir ese bien. Y en esos elementos no los va a grabar, los graba solamente al final de su ciclo productivo, cuando esté el producto terminado. Materia prima, que es uno de los elementos del costo, se gastó 100 pesos. Más mano de obra directa, se gastó 80 pesos. En esa mano de obra va todo lo ya relacionado a los salarios, prestaciones sociales y todo eso, trabajadores de fábrica. Más los costos indirectos de fabricación, donde van aquellos costos que no hacen parte en sí de la producción, pero que ayudan a terminar, como vigilantes de fábrica, la depreciación de la maquinaria, por 20 pesos. 100 más 80 más 20 pesos nos da un total de ese producto de 200 pesos. A la tarifa general del 19% nos daría entonces un IVA de ¿cuánto? De 38 pesos, ¿cierto? Toda esa transacción entonces, ¿cuánto vale? 200 más 38 pesos, 238 pesos.
La tercera que nos dice, el comerciante adquiere productos terminados, los producidos ya por el productor, por 200, grabados a la tarifa general del IVA. ¿Cuánto vale esta transacción? Ahí nos está diciendo que ahora quién, el que les compró. Los primeros dos ejemplos fue el que hizo la producción cuando compró materia prima grabada. Y este ya es el comerciante que le está comprando a ese productor para comercializar. Y miren en ese productor, en los primeros, el ejemplo 1 y 2, generó un IVA de 38 pesos. ¿Cuánto sería el IVA a pagar de ese productor? ¿Quién me dice, ve? No son las únicas transacciones que tiene. Profe, ¿puede repetir? En el ejercicio 1 y 2, que es el mismo productor, el productor primero adquiere materias primas grabadas, luego hace el proceso de transformación y lo vende. ¿Cuánto es el valor a pagar a la administración de impuestos del IVA? O sea, un IVA a pagar. ¿Cuánto sería el valor de ese IVA a pagar? Profe, pero ese ejercicio está acá en el módulo este que nosotros tenemos. En el módulo no está con ese ejemplo. Yo se lo estoy dando ya resuelto, en el módulo está. Pero yo le estoy dando un ejemplo para que se vea cómo es. Por eso ustedes les quedan las diapositivas. Yo también se las voy a colgar ahí en la plataforma módulo para que tengan sus descargas. Cada vez que terminemos clase y yo termino, le voy cargando las diapositivas. Y si me da tiempo, se las voy colgando antes. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el IVA que va a pagar? 19 pesos. Correcto, 19 pesos. Porque miren, ¿cuánto generó cuando él comercializó que lo vendió? 38 pesos. Y pagó 19 cuando compró la materia prima. Luego entonces 38 menos 19 paga 19 pesos. Ahí viene siendo un 50% de ese IVA. O sea, o mejor, un 100%. Ahora en el ejercicio 3 ya es el comerciante que le compró a ese productor. Nos dice, ¿cuánto es el valor de la transacción? Sencillo. El valor de la transacción es 238 pesos. A él le facturó 200 más el IVA, 19, porque el IVA es el 19% de 200, le facturó 238 pesos. Ese es el valor de la transacción del que lo adquirió. Ahora el comerciante en el punto 4 vende ese producto terminado, ¿cierto? Que él compró a un consumidor final y lo vende por 400 pesos. Ahí se pueden presentar dos situaciones y ustedes la verán. Sí, profe, cuando me dice 400 pesos, infiero que si no me dice que el IVA está incluido, yo debería inferir que ya el IVA está incluido en esos 400, como cuando usted va a un almacén de cadena y toma un producto. Toma un, no sé, un spray, una pintura para que va a pintar el rin del carro o algo, y lo tomó y le dice 20.000 pesos, usted va en la caja, paga 20.000. No le dicen el precio de compra, 20.000 pesos son 15.000 y 19 cuando factura, usted en el producto dice 20.000, pero cuando usted va a facturar allá, en la factura se ve discriminado, mira, 20.000 da porque el IVA eran 5.000 y 15.000 el producto. En este ejercicio se presta para dos situaciones. Que ya en esos 400 está el IVA, ¿cierto? O lo discriminamos por aparte. Como no nos dice, vamos a discriminarlo por aparte. Dice, grabado a la tarifa general del IVA, ¿cuánto vale esta transacción? Infiero que 400 más el 19% me da 76 pesos. Lo estaría vendiendo por 476 pesos. Ahora, le hago la pregunta. Bueno, no. Digo que el IVA está incluido. ¿Cuánto sería el valor del IVA entonces? Si digo que el IVA, como no diferencié que el IVA, ahora sí digo el IVA está incluido en la transacción. ¿Cuánto será el valor del IVA?
Oh, qué porquería. Profe, Sí, 63.86 pesos. es correcto. Redondeemos, o sea, 64 pesos. 64 pesos. Para evitar eso de la contabilización, esos decimales. Yo ya cuando puedo le digo a los proveedores, ¿para qué me facturas decimales? Redondeo la mayor valor de... Entonces, Yo correcto. compré una ¿Cuánto le dio? calculadora de 4 dígitos y ya se apaga solo. Es solar, como Ya se esta es de apagó. noche. Es de noche, es No, pero solar. es nueva, profe. Ah, entonces vaya, exija la garantía. Voy para el Gran Centro Parque mañana. Tiene factura, Ya la boté. pero dice la norma ahora que no importa que no tenga factura, aunque no tenga la factura, dice la de Industria y Comercio que te puede reclamar dentro del tiempo de la garantía que le dieron. Pero si le dieron que la garantía era un día o un mes, ya tiene más de un mes, ahí sí perdió ya la. O de pronto que no de las pilas están fallando. Bueno, miren entonces, ¿cómo calculó entonces usted? Cogió los 400 pesos y lo dividió entre el 1.19 y le da 336 pesos. Dividan 400 entre el 1.19, nos da 336 pesos. A 400 menos 336 pesos nos da 64 pesos, que es el IVA. Y miren cómo cambia ahí. Cuando yo dije que el IVA incluido, claro, el IVA cambia, ahora me da 64. Como no dije a ese mayor valor le apliqué el IVA, me da 76. Estamos hablando de 64, 10 pesos más. Si lo estuviéramos haciendo sobre 400. Pero la transacción tiene que decidir, si usted hace un negocio con un comerciante responsable, él le tiene que decir las reglas en ese producto, ya está el IVA incluido. Se infiere de que sí, porque si no a veces hay muchas personas utilizan esto para publicidad engañosa. Le dicen a usted si el producto usted lo ve barato o servicio, sobre todo en los tours. Muchos les llega por ahí, no sé si a ustedes les ha llegado, les llega propaganda de cruceros. Listo, todo muy bonito y le dicen el valor, pero cuando ya usted se arriesgue, que está interesado, que le van a facturar, no, pero es que aquí no estaban los impuestos, falta el IVA, falta el impuesto de salida, falta el impuesto de entrada al otro país si usted va a entrar a otro país. No, que San Andrés Isla, pero en San Andrés Isla hay que pagar un impuesto por entrar a la isla. Entonces, eso no está, a veces muchos toman, tiene que ser preciso, porque si no se constituye en publicidad engañosa para atraer los clientes. Y se da, y una vez tuve una discusión, me pasó, tomé un producto y cuando la persona me lo fue a facturar en un almacén así, no de cadena, y me sale que no, que el producto más el IVA, digo, pero ¿por qué? Si aquí está. Y dije, bueno, sí, vamos, ahora mismo yo voy a llamar a la industria de comercio, voy a poner la queja e incluso voy a poner a la boletín de defensor del consumidor que funciona en las alcaldías. Todas las alcaldías tienen en su área de gobierno. Ustedes pueden poner la queja también ahí, que ellos se enlazan apenalmente eso. No, sí, señor, listo. Me lo dejó por el precio que estaba ahí. Miren que eso se llama publicidad engañosa. Otra publicidad engañosa que hay es en esos que venden que todo a 5.000, todo a... Toma usted el producto y cuando lo va a pagar le dice que vale 6.000, pero dice, pero si la entrada dice todo a 5.000. No, pero ese producto vale más. Entonces usted está en una publicidad engañosa. Ese letrero tiene que cambiarlo. Debe decir entonces todo desde 5.000, ya es diferente. Desde Profe, 5.000, y lo que sí. dicen todo a 1000 y a 2000. Todo a 1000 y a 2000, por ejemplo. Pero ahí queda algo abierto, porque cuando usted va a coger que todo a 1.000 le dice vale 1.500. Pero si ya le dice Por vale eso, pero si 3.000, dicen, si dice todo a 1.000 y a 2.000 y usted coge un producto y después dicen que vale 2.500 o 3.000 o 4.000, ya es publicidad engañosa. pero no debería ser todo a 1000 o a 2000. O es y a 1000. Y a 1.000, debe ser y a 1.000. Sí. O debe ser Bueno. todo en productos. Tenemos productos a 1.000 y a 2.000. Todo, miren, es como se redacte. La redacción es importante. Como eso, productos. Miren que en los almacenes ustedes van, porque también los almacenes ustedes de publicidad engañosa y aprovechen.
Hay almacenes a veces que se equivoca, hay gente que está esperando eso, se equivoca. Yo vi el otro día unos jóvenes que se ganaron un poco de cervezas en un almacén de cadena. Por error, lo etiquetaron y colocaron que toda la paca entera, pues decía algo, 15.000 pesos, algo que no era, que solamente una paquita costaba 9.000. Y esa paca traía como 4 pacas dentro, o sea que le estaban saliendo como a 3.500. Y ellos le tomaron fotos. Fueron, agarraron todas las 4 o 5 pacas que estaban ahí, las llevaron. Cuando fue a la cajera, no, tal, le multiplicó, no, son tantos, no, señor. Mire lo que dice ahí, le mostraron la foto. Me llamaron al supervisor, el supervisor vino, no, señor, tiene que darle a ese precio que está ahí. Y le tuvieron que dar el precio al precio que había. Enseguida llamaron, fueron corriendo a cambiar los precios porque se había equivocado el joven, que me imagino el regaño lo despedirían o algo. Y si ya era por segunda, le pudo haber hasta costado el puesto. Pero eso son gente que estaba aprovechando eso. Y en esos almacenes uno aprovecha entonces para publicidad engañosa. Ahí no cobran IVA porque uno dice que son responsables y uno sabe porque ni factura le dan. Y no sé cómo la administración, me imagino que si ustedes piden, no tienen el RUT en lugar visible. Si hubiera la administración sancionara Profe. todo eso. Dígame. Yo no sé, recurrentemente o sea, me vienen las cosas a la mente como, por ejemplo, cuando una empresa va a la par con otra y de pronto superó el tope en venta, le toca factura IVA. A esa empresa va a tener desventaja con respecto a la otra empresa que no factura IVA, ¿cierto? Claro. Claro, sobre Hay todo muchas desventajas, yo no sé. cuando hablamos de No sé la empresas, ustedes ley de económica. pronto, cuando vean ese, no sé si han visto ese módulo de la auditoría de impuestos, de pronto, sí creo que lo ven más adelante. Muchas empresas que hacen la evasión y la elusión con respecto a eso. Muchos tienen varias subempresas de no responsables, nunca llegan al tope y siempre están facturando sin IVA. Claro está, cuando usted va a una empresa, usted va a comprar un producto, la calculadora, supongamos que esté grabada, que pasó de la calculadora, listo, los 50.000, incluido IVA, de pronto va uno que no sea responsable por 40.000, lógico que usted coge para el de 40.000 y es la misma calculadora Casio, mismos 16 dígitos. ¿Un no responsable puede facturar? Sí, puede facturar. La ley no le prohíbe facturar. Factura cumpliendo todos los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario. Puede facturar. Lo que no puede facturar es IVA, que es diferente. Facturar no quiere decir que tengo que facturar IVA. Facturar es que en un papel cumpliéndolo. Factura sin IVA. Correcto, una factura donde cumpla los estatutos, que el número de factura, que diga factura de compraventa, que tenga el impresor. Pero si compra con IVA, profe. Él puede comprar con IVA, pero tampoco se lo puede descontar. Exactamente lo Que que no es hace. responsable. O coloca uno el precio ahí mismo, se lo cobra con el precio. ¿Qué es lo que hace uno responsable? En el ejemplo que decíamos de los 100.000 pesos. Compró un producto, la tienda o el no responsable compró un producto por 100.000 pesos. Él lo compró grabado porque lo compró en un almacén. Compró por 119. Para él, ahí sí lo compró por 119 porque no es responsable. Mire lo que decíamos anterior en las láminas anteriores. Decíamos que el sujeto es responsable. Es que tiene que velar. ¿Sí? Por eso, cuando una persona así de común me dice a mí, no, que yo compré allá en aquella empresa y lo compré más caro, y lo compré más barato, perdón. No compró más barato, sino que acá está pagando un IVA. Es correcto. Le hago la aclaración de una vez. Sí, Y señor. no compró más No, barato. es que a veces eso no es eso, sino que el producto puede que esté el mismo producto y esté más cómodo y le cobraron IVA. Le salió más barato el IVA. O puede ser los costos y gastos incurridos para llevar ese producto. De pronto donde usted lo compró es un almacén pequeño que mismo producto, vende el mismo producto. Pero es un almacén pequeño que tiene un solo empleado, el arrendamiento, como es pequeño, el arrendamiento es más económico, los servicios son más económicos. Y usted lo compró en otro almacén que es más grande, que tiene 5 empleados, que paga un arrendamiento más costoso, unos servicios de energía más costosos, todo eso se lo van cargando más al producto. Como los almacenes de cadena, ustedes ven que los almacenes de cadena, bueno, en algunas partes, y yo me doy la sorpresa, el otro día estaba en un almacén de cadena
y vi que alguien vino y se llevó todos los aceites porque estaban como en una promoción. Había más de 300 tarros de aceite de 2 litros y los compró todos. Y no hay ninguna ley Profe, que la le gente prohíba. que no tiene nociones económicas suele decir a veces que las promociones no existen. Las promociones sí existen. Sí Y existe. también existen, o sea, uno ya que sabe cómo se manejan las empresas, cuando uno trabaja en empresas, pues, sabe que hay partes donde consigue los productos mucho más económicos. En Y los cualquier sector, mismos o sea, en productos. todos los sectores. Y el mismo producto Belleza, porque, comida y los mismos productos, exactamente. ojo porque hay diferencia, hay cosas de gente que busca más económico, pero no es el mismo producto, son imitaciones. Sí, Eso señor. es otra cosa, gente que hace imitaciones. Exactamente. Y uno también tiene que aprender, profe. Yo a veces que voy a comprar cosas, o sea, es que hay una cosa que se llama tiempo, ¿cierto? Tiempo Ujú. y comodidad para usted adquirir el producto. Entonces, no es lo mismo usted, por ejemplo, al mediodía va a comprar, por ejemplo, una hamaca, entonces se va a poner a caminar todo el centro para encontrarse el producto más barato por 2.000, 5.000 pesos, por Y, ejemplo. O sea, y se con gasta más eso en la son las... moto, en el tiempo. Entonces, no, lo compro caro y ya lo compro cómodo. A veces eso es lo que sucede y la gente entonces quieren es buscar como que, no sé, ¿será que tiene mucho Donde tiempo lo libre? encuentren primero, ahí enseguida. No, Salga eso sí como va, salga. no, eso va relativo, todo va relativo a la disponibilidad de ingresos de la persona. Por ejemplo, si una persona que tiene muy pocos ingresos, le aseguro que busca la promoción donde La vaya comodidad. y Poder camina lo que usted adquisitivo. quiere. Camina lo que Exactamente, usted quiera camina, pues así es. pero eso que dice él es cierto. Vamos en las droguerías, algunos productos son grabados, que son cosméticos y eso, pero los que son el centro, las medicinas en general, medicamentos no son grabados. Pero sí suele, lo que les decía anterior, en alguna, la persona paga menos, no tiene muchos trabajadores, le da una diferencia en esas, Entonces, los medicamentos no son grabados. no, medicamentos no, para Ninguno. de los humanos no, pero si son cosméticos de belleza, sí. Es da, profe, Profe, porque yo me yo acuerdo tengo hace una, como 5 años, sí, 5 o 6 años, en la droguería La Rebasa, si no estoy mal. Compré ¿cómo es? Medicamentos y me cobraron IVA. Me dieron la cara, un ignorante. No, de pronto fue que compró algo que no eran medicamentos esenciales, sino eran cosméticos. Eso hay que mirarlo. Ahora lo Sí. vamos a mirar en los artículos para que vea la diferencia. Ahí están tipificados en los aranceles. Vamos a ver por Ah, ok. qué de pronto este Me producto mandaron sí y con el otro una... no. Mire, me- ya le digo, mire la diferencia que hay. Los pollitos. Usted tiene una granja de pollitos. Ellos no Nacieron están los grabando. pollitos. Usted tiene una granja de pollos, ¿cierto? Usted produce pollo para venderlo. Nacieron los pollos. Un día de nacido son exentos esos pollitos. Ya el segundo día ya no son Seguida. exentos, son Aunque grabados. compre el alimento con eso, con Lo IVA, que porque lo sea, compre. pero mire, con un día solamente cambia la normatividad. Así de pronto en esos productos, de pronto usted dice que hace 6 años, de pronto en ese momento el gobierno no los había excluido, no los había acentuado, estaban grabados en su momento. Entonces eso hay que estar mirándolo. No, sí, Pero eso fue sí, profe, una cuando lo pregunta ahora que estaban habla de eso de haciendo. los pollitos. sí. ¿Y quién hace ese control de que yo vendía esos pollitos y tenían un día o 2 días de nacido? A Ahí ver, está. Esa es la pregunta del millón. ¿Quién me dice a mí que ese pollito tiene un día? Yo puedo vender con 2 o 3 días y se parecen que son los mismos pollitos, ¿cierto? claro, una semana. Ese pollito es un día, ese pollito. Los pollitos, sí, bueno. Eso Un no pollo tendrá ya que la canta persona. y todavía es de un día. Claro, Hay que tener registro civil de los pollitos. pero mire, pero no crea, la administración de impuestos tiene un equipo interdisciplinario. En la administración de impuestos no solamente son contadores, abogados, economistas. En la administración de impuestos de aduanas nacionales existen médicos, ingenieros químicos, veterinarios. Tienen la forma de determinar y si no lo contratan, si en el momento en la planta necesitan algo que tienen que valorar, exacto, y no tienen el personal idóneo capacitado, lo Es que la contratan y edad lo se hacen. mide por, Claro, Profe, ayer alguien, también, profe. y le ayer puede una, descubrir. ayer un, Sí. ahora que usted habla de eso, que hay equipos interdisciplinarios, ayer un buen amigo suyo por ahí me decía una propuesta, yo le estaba hablando sobre especializaciones, ¿verdad? Que hay muchos
Muchas Sí. cosas ahora que uno termina, o sea, hay muchas, y me estaba diciendo auditoría, ya sea del sector público o privado, porque la gente paga muy bien por saber cómo roban a las empresas y cómo roban al Estado. Así Ay, es. No, y buen muy amigo bueno suyo por ahí, Carlos Montes. Sí, señor. Lo saluda. Bueno, sí, señor, cómo no. Miremos entonces esas obligaciones y ese incumplimiento que tiene. Lo que estábamos diciendo anterior, mire que eso está en rojo, dice que lo anterior indica entonces que si yo tengo conflicto entre las partes en ocasiones en el pago del gravamen, estos pertenecen al ámbito privado de los particulares y en tal medida deberán ser solucionados sin que puedan ser oponibles al fisco nacional, ya que los efectos fiscales de las relaciones contractuales se producen con independencia de las cláusulas convenidas y las consecuencias que las puedan acarrear. Eso es un concepto. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene una pelea del lío con eso, usted no va a decir a la administración que no le va a pagar, porque no, eso lo tiene que definir usted, porque es ya su ámbito privado. La administración es págueme las tarifas que yo le dije. Si a usted se dejó, no le cobraron o le cobraron en exceso, eso lo tiene que definir usted. Entonces viene esto, tenemos entonces las obligaciones y el incumplimiento de esas obligaciones. Dentro de las obligaciones, los responsables del impuesto deben cumplir las obligaciones inherentes a tal calidad que legalmente les ha sido atribuidas. Entre ellas está facturar, recaudar, declarar y pagar el impuesto generado en las operaciones grabadas. En el caso de incumplimientos de sus obligaciones, deberán responder a título propio ante el fisco nacional. No es que voy a decir ahora que no, yo no pagué el gravamen porque el proveedor no me pagó. Yo vendí, pero fue como fueron a crédito y no me pagaron, yo no puedo pagar. No, señor. Es causación, usted tiene que pagar. Y usted tiene que buscar la manera después de buscar que ese cliente le pague. Y si usted al proveedor no le quiso pagar, porque no le pagué, el proveedor no me facturó, no. Tiene que facturarle, usted le está debiendo, incluyendo el IVA, y usted se lo puede descontar aunque no lo haya pagado. Entonces son muchas responsabilidades las que tiene el responsable. Facturar el IVA, recaudarlo, declararlo y pagarlo. El incumplimiento. Si el responsable incumple por cualquier circunstancia, no recaudó, dejó de recaudar el impuesto al que legalmente estaba obligado, deberá, pese a ello, declararlo y pagarlo a la administración tributaria, sin perjuicio de las acciones que tendría contra el contribuyente o el afectado económico para obtener el reintegro de los valores adeudados a título de impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me equivoqué y no cobré el IVA, no, señor, le toca a usted factura, aunque no lo haya cobrado, usted lo tiene que reconocer como si lo haya cobrado y pagarlo. Y si usted tiene un problema, usted tiene que dirimirlo con esa persona. ¿Cómo, profe? Que no le escuché, por favor, repetir que si... Vamos a poner que usted vendió 1 millón de pesos y ese bien que usted vendió era grabado, pero usted lo vendió por 1 millón de pesos y no cobró el IVA. Tiene que responder por eso. Tiene que responder por esos 190,000 pesos. Usted lo tiene que, entonces, un IVA, usted lo tiene que llevar, eso se constituye en un detrimento, ¿cierto? Y ahí vamos a ver a quién le cargan eso. Porque la administración puede decir, no, mire, fue que el contador me dijo. Y había una responsabilidad que el contador le dijo que ese bien no era grabado. Y empiezan las investigaciones, pero pese a esas investigaciones, todo lo que pasa, usted tiene que pagarle a la administración de impuestos ese IVA que generó, sacando, vendí 190 y me descuento 100,000, tengo que pagarle 90,000 a la administración. No, que no lo cobré. Nada, eso es un impuesto asumido. Usted lo tiene que pagar impuesto asumido. Y ese impuesto, entre otras cosas, en la declaración de renta no es deducible. No lo puede deducir porque es un incumplimiento suyo. Cuando está asumiendo ese impuesto. Yo, profe, cuando uno vende una vivienda también. No, las viviendas, no, las viviendas están exentas hasta
hasta como más de, creo que 8.000 VT, eso da más de 900 millones, 800 millones. ¿Qué es lo que pagan? Porque es que yo no me acuerdo bien. Un amigo mío me dijo que él vendió los papás vendieron la herencia, bueno, la herencia, les quedó la herencia y ellos vendieron las casas. Y tuvieron que pagar no sé qué de impuestos, no sé qué a la DIAN. Pagan es, le hacen Profe, una ganancia retención del ocasional. 1%. Tienen dos cosas. ¿En qué? Ganancia Primero, ocasional, no. sí, primero le hacen una retención del 1%. El notario le hace el 1% de transacción, que es un impuesto a favor suyo. Al vendedor El le notario. hacen la retención. El notario, y que es el encargado, es responsable de hacer esa retención. Ya no estamos adelantando un poquito ahí a retenciones. El notario sería aquí el sujeto que haría esa retención y la tiene que cancelar a la DIAN de Se la 1% del valor. cancela a quien compra. Sí, Quien compra vamos a tiene que suponer, cancelar eso. usted es el vendedor, no, usted es el vendedor y vendió la casa por 500 millones de pesos. La transacción Ok, la hicieron ante notario. Ojo, esto es ok. relativo, que mucha gente cuando van al notario bajan la transacción para evitar la ganancia ocasional que dijo el compañero. Pero supongamos usted es muy legalista, usted dice, no, 500 millones, póngalo por 500. Usted es vendedor del notario, al vendedor le hace el 1%, no al comprador. El vendedor es el que paga el 1%. Y usted puede pedirle, Ah, deme certificación de ese 1%. Y usted, ese 1%, entonces como usted es el vendedor, y ahora retomamos lo que dijo el compañero, va a declarar renta, tiene que entonces poner esa ganancia ocasional, pero tiene sus deducciones ahí por el tiempo que la poseyó, por si le hizo o no unas mejoras, etcétera. Ahí usted puede entonces disminuirse y se descuenta, incluso le puede quedar a favor. Después que usted haga toda esa depuración de esa ganancia ocasional, no paga nada y le queda esa retención que le hicieron del 1% de los 500, ¿son cuántos? 5 millones de pesos. Le queda a favor suyo. Se puede dar ese pero la caso. DIAN no devuelve eso. Ellos esperan es cuando ya ha declarado uno otra vez. No, usted lo puede reclamar, pero si cuando usted lo ha reclamado, usted tiene que estar seguro de que todo está bien, de que usted no tiene ningún pecadito por ahí. Pero si usted está seguro que tiene algún pecado por ahí, mejor no reclame, de eso ahí lo vaya agotándolo. Porque cuando la DIAN para 2B, primero le hacen una investigación de todo. Hasta de todo porque no quieren devolver. Por eso mejor lo dejo ahí y lo voy descontándolo Sí, muchos de hacen eso, cada vez que declare. pero mire que hay muchas empresas organizadas que tienen todo en regla, se atreven y le piden. Le pueden pedir porque no devuelvan y se lo tienen que devolver. Comprendamos entonces la estructura de las obligaciones de este impuesto. Identificamos los elementos del impuesto. ¿Cuáles son esos elementos? Tenemos 6 elementos. El sujeto activo, que es ¿quién? La administración de impuestos, ¿cierto? La DIAN, la nación, el sujeto activo. El sujeto pasivo, que es ¿quién? El generador, el responsable. Y vamos a ver que tenemos un responsable jurídico, que es el responsable, que es el que le No encarga, tiene que económico. facturar, generar, y el responsable económico. Un hecho generador. ¿Por qué La se da? O sea, diferencia. ¿por qué se da? Causación del impuesto. Hay que causarlo en el momento. Y para eso hay una cuenta, ¿cierto? Si usted utiliza sus políticas contables, le hayan definido, utilice la cuenta 2408. Esa cuenta de naturaleza crédito y usted con sus diferentes subcuentas donde usted va a hacer la 2408 IVA generado y IVA descontable. Y de ahí sus subdivisiones. IVA generado a crédito, IVA generado al contado. Usted puede ir haciendo devoluciones de IVA. Lo otro, IVA generado descontable a crédito, IVA generado. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya a armar su declaración, tenga la información precisa. IVA ese generado a la tarifa del general, 19%, o un IVA generado al 5%, tiene que tener su cuenta específica, o un IVA generado al 0%. Causación del impuesto.
Hay que causarlo. La base gravable. ¿Cuál es la base para causar, para aplicarle esa tarifa? Y las tarifas, ya decíamos que van del 0, del 5 y del 19% en cuanto a IVA. Elementos básicos. Hecho generador, en el artículo 420, sujetos, artículo 437, la causación, en el artículo 429, el 436, la base gravable, los artículos 447, el 462, las tarifas, el artículo 468 al Profe, 4. disculpe que lo interrumpo, usted va a facilitarnos ese documento. Sí, señor, ya lo dijimos que lo voy a Envía a los grupos. Lo voy a enviar al grupo como por rapidez, pero lo van a encontrar también en la plataforma. Ok. El sujeto activo es el Estado, representado por la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos Nacionales, DIAN. Estos se unieron, antes era DIN y DAN. La DIN era la Dirección de Impuestos y la DAN, que era la Dirección de Aduanas Nacionales, para lo que es la importación y exportaciones. Eso las unieron y salió entonces la sigla DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Como sujeto activo de la obligación tributaria, el sujeto pasivo jurídico es, en el impuesto sobre las ventas, jurídicamente es el sujeto pasivo, el responsable, el obligado frente al Estado al pago de impuestos, al recaudo, a facturarlo. Es lo que le impone el Estado. Ese es el sujeto jurídico. Ejemplo, presentar la declaración y pagar el impuesto. So pena de incurrir en sanciones de tipo administrativo. Si usted no paga el impuesto, no paga lo que es, puede ser en sanciones por extemporaneidad, sanción por moratorio, intereses, sanción moratoria, intereses. La mayoría es pura moratoria, me imagino. Moratoria y extemporaneidad porque no pagó el impuesto a tiempo. Se le dejó pasar era bimestral y no lo pagó, era cuatrimestral y se le pasó. Sujeto pasivo económico es la persona que adquiere bien o servicio grabado. Miren, entonces vamos a tener dos sujetos. El pasivo jurídico, el sujeto pasivo, que es el responsable que le den el recibo, factura y lo cobra. Y el sujeto pasivo económico, que es el consumidor final, que adquiere el bien. El hecho generador. El hecho generador es el presupuesto establecido en la ley cuya relación origina el nacimiento de la obligación tributaria. Vamos a ver cuál es el hecho generador en la venta de computadores. La venta de computadores, ¿cierto? Está como hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador en los servicios de hoteles? El hecho generador es el servicio de hotel, como está. La base gravable. La base gravable es el valor sobre el cual se aplica la tarifa para obtener el impuesto. ¿Cuál es la base gravable? Es correcto, bien hecho. ¿Cuál es la base gravable en la venta de computadores? El precio de venta de ese computador. ¿Cuál es la base gravable? Pero los computadores tienen una base gravable más alta, ¿cierto? Sí, ahora vamos a ver eso, cómo algunos se exceptúan de si cumplen una de 50 VT, si llegan a 50, si son menores de 50 VT, no están grabados. Anteriormente era 84, eso lo bajaron a 50. La base gravable entonces es donde se va a aplicar la tarifa. Y la tarifa es el porcentaje de valor aplicado a la base gravable. Determina el monto del impuesto que debe pagar el sujeto pasivo. ¿Qué sujeto pasivo es? El sujeto pasivo económico. Es el último consumidor final. Resumiendo, resumamos. Tenemos. ¿Ese es hambre o sueño, Daimer? ¿Hambre o sueño? No, ninguna de las dos. Tengo ese. Sujeto pasivo. Ya no dimos el descanso ahora para dar la hora final para que usted tiene otra asignatura ahora, ¿cierto?
Señor, ahorita Algunos aquí ¿Tienen cuál ahora? estos dos. Tenemos el sujeto pasivo. Sujeto pasivo económico es quien paga el impuesto, quien compra el bien. Y sujeto pasivo jurídico es el que tiene la obligación de recaudar el impuesto y transformarlo al Estado. Mire que ahí salieron esas preguntitas ahí, ¿cierto? En los conocimientos previos. Y hay algunas las respondí como era. Hecho generador. La venta e importación de bienes corporables muebles que no se encuentren excluidos. La prestación de servicios en el territorio nacional. Circulación, venta, operación de juegos de suerte y de azar, exceptuando las loterías. Causación. En la venta, en el momento en que se factura o documento equivalente. En la prestación de servicio, en la facturación, en la terminación de prestación de servicio o en el abono en cuenta de lo que ocurra primero. En las importaciones, al momento de la nacionalización del producto, cuando usted importa un producto, tiene que pagar ese IVA por la importación. No importa que haya pagado otros impuestos en el puerto de origen, al momento de nacionalizarlo aquí en Colombia, tiene que pagar también ese IVA por importación. En los juegos de azar, en la expedición del documento que da el derecho a participar en el juego. Cuando usted es un chance, mire esos chances que hacen ahora legalmente, ahí le hacen su IVA, pero los ilegales por ahí no les facturan nada de eso. La base gravable. En la venta al valor total de la mercancía. En la prestación de servicios, el valor total establecido por la prestación de servicios. En las importaciones, el valor total de la mercancía importada. A los derechos de aduana. Mire que es importante, bueno, les aclaro aquí. Cuando usted va a hablar del IVA, es el valor de la mercancía más los derechos de aduana, y a todo ese valor es que le va a sacar el IVA. Ahí no estamos hablando de derechos de impuestos sobre impuestos, porque los derechos de aduana no son impuestos. Son los derechos por tener la mercancía. Esos son bodegas. Ahí tienen que pagar bodega, vigilancia y todo por tener la mercancía ahí. Mientras está en esa bodega es como un puerto neutro. Si usted no las nacionaliza, tiene un tiempo para usted nacionalizar esa mercancía. Si no, la pierde y tiene que pagar unas sanciones por no legalizar la mercancía en el tiempo en que le dieron. ¿Qué tiempo dan, profe? ¿O eso se lo estipulan cuando la Sí, pagan? lo estipulan ahí, pero si no estoy mal, estamos hablando, creo que si no recuerdo bien, creo que son 25 días, no hábiles, calendarios, 25 días calendarios, o 30 días, no recuerdo, pero calendario, no hábiles. Arranca casi un mes, 25 días, casi un mes. Sí, 25 o 30 días le dan para que usted legalice. Si pasa ese tiempo, lo sanciona. Y son calendarios, no hábiles. No quiere decir, no, que domingo, lunes, festivo. No, si cayó domingo y se le venció, perdió. Tiene que pagar. Ahí trabaja. Esa es otra cosa. Esa es la aduana nacional, trabaja 24/7. No es que está que hoy es domingo. 24/7. Sí. Eso fue que sacaron las canciones esa hora 24/7. Sí, 24 horas los 7 días de la semana. Exactamente. En turnos, ahí no tiene, porque es que llega mucho, no va a decir, no, que no trabajamos, llega un barco, llega a toda hora, puede estar llegando. Profe, las vacaciones también son hábiles. Comercio nunca duerme. Sí. Profe, las vacaciones también son hábiles. Los domingos no se cuentan. Las vacaciones son hábiles, sí. Ahí depende, ni domingo ni festivo, ni lo que usted tenga estipulado para laborar. Por ejemplo, si usted labora nada más 40 horas en su empresa, nada más, por ejemplo, en mi empresa solamente laboramos 40 horas, de lunes a viernes. Ajá, ahí como la vacación. Las vacaciones son hábiles, nosotros no metemos ni sábado ni domingo ni festivo. Por eso que cuando le quieren vacaciones pueden dar hasta 22 días, 23 días. Ya. Ese es en la pública, ese es en el sector público. En el sector público y en algunas empresas privadas que elaboran solamente 40 horas y son privadas. Ahí en los profe, los sábados hasta mediodía, ¿cómo hace? Ahí ya se entiende como toda. Es laboral todo el sábado. Ya.
Las tarifas, ya decíamos que tarifas diferenciales, el 0%, que son aquellos productos exentos. Y dice, ¿por qué no están los excluidos aquí? Porque los excluidos no tienen tarifa. Los excluidos son aquellos productos que alguna vez fueron grabados o exentos y la norma los excluye. Quedan sin tarifa. La tarifa 0% es para los exentos. Y vamos a ver más adelante en qué implica eso de vender productos exentos excluidos, en qué me afecta. Tarifa diferencial del 5% y la tarifa general que es del 19%. Esto ya pasó, recuerden que la norma estaba, ya muchos aprovechamos, a mí mi plan me aproveché estos 4 meses de la pandemia y no se pagó IVA en la telefonía celular, ¿cierto? Hasta cierto monto. Correcto, no sé si ustedes también aprovecharon los que tenían planes de celular. Si pasaba de ese monto, o sea, de 2 unidades del valor, si usted tiene un plan que pasaba de más de 2 VT, estamos hablando de más de 70.000, 35.607 por 2, 71.000 algo, ya sin el IVA, o sea, si usted pasaba de ese 71.000 sin el IVA, porque mire que había planes, miren cómo es la norma y querían ya confundir. Usted tenía un plan que costaba 72.500 pesos, pero ya estaba el IVA incluido. Entonces, no, la norma no la aplica. No, sin el IVA, quíteme el IVA. En realidad, entonces, ¿cuánto era? 72.500. En realidad, mi plan era de 60.924 pesos. O sea, sí cumplía menor a 2 unidades VT sin el IVA. Porque quería, no, pero ya no cumple, porque si usted se pasa 35.607 por 2, le da 71.214 y su plan es de 72.500, se pasó. No, sin el IVA. Entonces ya estos fueron por estos 4 meses, ya se pasó, y todavía existen algunas normas de ahora de la emergencia económica que han quedado, como algunos productos que pasaron a ser exentos en el momento de las importaciones. Profe, Algunos productos 10 que sin estaban IVA, grabados. hubo sin IVA. Hay gente que dijeron que estoy estafado porque compré un producto, compré un computador, me dijeron que ese ya venía exento de IVA. Entonces, ¿qué gracia hago? Depende, o sea, depende Y yo porque le dije, tiene que pero ver si si el ese producto computador, estaba grabado, si el pasaba la computador VT. era menor de 50 VT, estaba ya exento del IVA. Entonces usted tenía que ir a aprovechar un producto, un computador Que de más estuviera más capacidad que caro. estuviera grabado para entonces ganarse ahí el 19. No, sí, acá había uno de aquí del barrio que eso me discutió y yo le dije, hombre, bueno, quédese usted con su ignorancia. No, que eso no es pura paja, me decía. Y yo le dije, pero eso es que no pasó en todo, y entonces por eso es Claro, que ese tenía valor y ni cuándo. claro, los dispositivos móviles también tienen un tope en VT. Creo que son 20 VT. De un televisor también me estaba diciendo lo mismo, Los pero yo no le televisores sí quise no hacer tienen, nada. no, los televisores sí no tienen tope, los televisores sí sería por el evento del IVA. Bueno, jóvenes, hay imágenes por ahí extrañando la universidad, extrañando la interacción que uno hace con ustedes. No es lo mismo la virtualidad, pero nos tenemos que adaptar, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir adaptándonos. Nos vemos entonces la mañana, nos vemos mañana. La vida te tendrá obstáculos, pero los límites Claro que los sí. pones tú. Entonces, nos vemos mañana. Dios los bendiga. Dios mediante. Nos vemos mañana. Que Amén. descansen. Igualmente. Amén, igualmente. Listo, profe, igual, profe. A mañana, Lice.